Hola Tauro, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio animal. Te queremos muchísimo. Tu primera carta es el 10 de espadas. Tenemos al 8 de copas, el as de espadas y al final una carta muy bonita luego de todo este caos, la carta de la estrella o del astro. Ok, voy a sacar dos cartitas de el oráculo de una vez y ok, bueno, hoy hay un mensaje muy bonito para las lecturas de parte de Arcángel Metatrón. Abre las lecturas de los signos y nos dice: querido Tauro, enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que te entregan tus guías el día de hoy, porque te dicen, queridísimo Tauro, que ya dejes de darle vueltas a situaciones del pasado. Hay algo en lo que estás rumiando muchísimo y ya es momento de soltarlo. Algo que ya pasó, ya pasó. Te lo digo porque aquí está este 10 de espadas, ¿no? Y me muestra mucho que hay algún tipo de situación que tú todavía no has acabado como de digerir o de procesar. Y siento que le estás dando muchas vueltas al asunto. Puede ser también que no se trate de una situación netamente del pasado, sino que estés como sobrepensando mucho en algo que te da miedo o temes ocurra en el futuro, ¿sí? Entonces, en ambos casos hay algo que te dicen tranquilo que, o sea, ya hay que soltar esa idea o hay que soltar como ese pensamiento que de una u otra manera puedo sentir incluso que se ha vuelto casi que obsesivo o rumiante en tu mente. Entonces no sé qué sea lo que te esté pasando, Tauro, pero te recomiendo mucho algo. Hay un tipo de meditación que se llama meditación deliciosa. Cuando en estos días tú estés con esa idea recurrente en tu mente, bien sea sobre el pasado o sobre el futuro, ve y la haces. Dura como 20 minutos apenas. Es totalmente guiada, o sea, te van a decir cómo qué hacer, pero es buenísima. Ayuda como a ponerle freno a esto que está pasando en tu cabeza. Yo veo que, o sea, por el 8 que está aquí hay muchas cosas que tú te has guardado de decir. Sí, esto me habla de un tema de comunicación. Siento que hubo situaciones donde alguien continuamente se equivocó contigo y a pesar de todo, como que te mordiste la lengua para evitar conflictos. De pronto hiciste esto también porque te daba como mucho miedo o mucho temor a perder a esa persona importante. Pero veo que hubo muchas cosas que tú callaste. Y por la carta que está al lado veo que no fue algo como que sucediera una sola vez. Puede ser incluso cosas que le aguantaste a una pareja, a un amigo o a un familiar. Porque como te digo, veo que es alguien como importante para ti, alguien que estaba muy dentro de tu corazón, pero que continuamente tenía una o varias actitudes a través de las cuales te ha lastimado. Tú guardaste silencio o para evitar conflictos mayores o para evitar que esta persona como que se fuera de tu vida. Entonces, tenlo como de que muy presente que esto no puede volver a pasar.
Cuando a ti alguien te lastime o haga algo que no te gusta, exprésalo. O sea, desde el respeto, desde el amor, pero sácalo, que esto no te vuelva a pasar. Mira que precisamente por eso a veces se dan estos pensamientos tan recurrentes, porque no los sacas, no los expresas. Por otro lado, yo veo que esta situación, al sacarla, veo que vas a estar como muy determinado en sacar eso, ¿no? Como en ya ponerle un punto final, porque de una u otra forma es desgastante. Y vas a estarle como colocando punto final a algo con mucha determinación, por eso el as de espadas está ahí y cosas buenas comienzan a llegar a tu vida. Es como que haces catarsis, sacas lo malo que te habías guardado y al mismo tiempo cortas esos pensamientos intrusivos y como tu mundo interno comienza a cambiar de una forma tan determinada por ti, tu suerte va a empezar a mejorar, pero todo parte desde ese cambio interior que tú vas a estar haciendo. Mira que ya intentaste cambiar lo externo y no se pudo. O sea, veo que has intentado como mejorar tu vida trabajando en las circunstancias exteriores y no has visto los resultados que deseas. Sin embargo, siento que estabas haciendo como el trabajo al revés. Recuerda que todo lo que nosotros vemos afuera tiene que ver con la energía que emanamos desde adentro. Entonces, si tú quieres cambiar el afuera, no debes trabajar de una y directamente afuera. Lo primero que debes hacer es trabajar adentro, en tus pensamientos y en lo que dices, sí, en lo que sale desde tu boca. Entonces yo veo aquí que hay un cambio de energía muy bonito que comienza a hacerse a tu interior y que eso hace que tu suerte en todo mejore. Me encanta que haya salido esta carta del oráculo porque tiene que ver mucho contigo y veo que a pesar de todo, tú has actuado con rectitud en muchas circunstancias donde pudiste haber jugado el papel de villano con la persona que fue villana contigo, ¿sí? O sea, pudiste haber pagado por ojo y diente por diente, pero veo que tus principios son tan fuertes y tan claros, Tauro, que no, digamos que esas circunstancias no te corrompieron. Veo que vas a estar derrotando una mentira muy fuerte que alguien quiso decirte o hablar sobre ti, ¿sí? Entonces, yo veo una situación donde a través de una mentira, a través del engaño, a través de la falsedad, quisieron perjudicarte. Y veo que esas personas han sido como muy insistentes o te tienen muy entre ojos y, y se van a estrellar. O sea, no porque aquí aparezca el astro de la estrella, pero se van a estrellar. Y lejos de verte arruinado, lejos de verte mal, van a tener que ver como tú, gracias a que eres correcto, gracias a que tienes esos principios, al final de cuentas el universo te va a terminar premiando. Y gracias a que estás comenzando a hacer cambios internos, el universo también va a ver eso y va a responder a tu vibración. Como vas a estar vibrando mejor porque tus pensamientos ya no van a ser estos obsesivos, sino que si vas a tener pensamientos obsesivos que sean de que te amas, de que eres abundante, de que eres próspera, esos sí son pensamientos recurrentes que vale la pena tener. Entonces, la suerte que a ti te espera, Tauro, después de que salgas de este bucle y que saques, que vomites todo eso que está dentro tuyo y que no lo has podido decir, tú no te imaginas. Tú no te imaginas. Y veo que ahí empuñas tu espada. Hay como una idea de negocios de emprendimiento muy grande que viene para ti, en lo cual tú vas a ser famoso. O sea, esta combinación de las de bastos con el astro me marca que hay una idea buena que tú vas a ejecutar, que tú vas a estar empuñando para poner en acción y que eso te va a llevar a ser una persona famosa y reconocida con dinero, con poder. Mira que aquí directamente incluso en el astro está Tauro. Entonces, cosas buenas son los que vienen. Y no importa cuántas mentiras, cuántos planes, cuántos
acciones maquiavélicas y programas maquiavélicos quieran enviar contra ti a nivel físico, a nivel espiritual. Lo que a ti te cuida es tan grande y lo que para ti está destinado es tan bueno que nada ni nadie te lo va a poder quitar, Tauro. Bueno, esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario. Te quiero muchísimo, bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.